Mentiras en contra de la custodia compartida. Mentira número 7. Los hombres no son discriminados en los procesos de divorcio, simplemente no piden la custodia. Con la legislación actual es más probable que un buen padre que pide la custodia compartida acabe en el calabozo a que una mala madre pierda una custodia exclusiva y excluyente de los hijos en común. Los casos perfectamente documentados de empleo instrumental de la Ley Integral de Violencia de Género para conseguir apartar a un padre de sus hijos se cuentan por centenares. Las obras La celda de los inocentes, de Francisco José Hilario Parra, o de Cómo tan buen chico puede acabar tan mal, de Juan Mariano Pérez Abad, reflejan algunos de estos casos. Aún así, piden la custodia compartida aproximadamente el 45% de los padres con hijos, porcentaje que asciende lenta pero inexorablemente año tras año, y ello pese a suponer un esfuerzo que muchos hombres no pueden afrontar. Francisco José Cabanillas, especialista en familia, en su obra Manual del síndrome de alienación parental, claves para comprender el maltrato psicológico infantil en casos de divorcio, la situación en España, condena que, según los datos estadísticos oficiales en la España donde se aplica el Código Civil, el padre, por ser de sexo masculino, ha sufrido la vulneración de su derecho humano a no ser discriminado indirectamente por razón de su sexo en el ámbito judicial civil, sin justificación alguna. La diferencia de trato basada en las funciones tradicionales de género, asignando a las mujeres el cuidado de los menores y a los hombres su manutención, no es motivo razonable ni objetivo para la diferenciación. El psicólogo Julio Bronchal Cambra ejemplifica la discriminación que sufren los hombres en los juzgados de familia con esta exposición. Cuando se judicializa un problema de pareja y acuden al juzgado, hasta ese día los dos tienen la custodia, es decir, el derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida y educación de sus hijos. Lamentablemente, cuando salen de juzgado, a uno de los dos se le ha retirado ese derecho. No es exactamente que se le conceda la custodia a uno, sino que a un progenitor se le separa y se le aparta de la vida del niño. Estamos hablando de privar de un derecho de manera doble. Por un lado, del derecho del menor, el principal derecho a preservar. El derecho de tener en igualdad de condiciones el afecto, el cuidado y la participación de cualquiera de sus dos padres. Y por otro lado, el derecho de ese padre o madre que de manera inopinada, súbita, es separado de la vida de sus hijos. Y con el padre va toda su familia extensa. Lo cierto es que quedan absolutamente satelizados, ajenos al día a día, a las responsabilidades y a las decisiones importantes sobre la vida del menor a partir de ese día. Los psicólogos jurídicos Francisca Fariña y Ramón Arce, referentes nacionales, en su publicación Razonamientos judiciales en procesos de separación, analizaron 1000 sentencias civiles que tenían como objeto una separación de divorcio, concluyendo que si bien todas las sentencias de este estudio determinan la guarda y custodia de menores, en más de la mitad de ellas no observamos criterio alguno en el que fundamentan tal decisión. Los autores constataron en su trabajo que la decisión de conceder una custodia materna no se motivaba en datos objetivos en los autos. Textualmente indicaban que en las decisiones de custodia a favor de la madre prevalece la ausencia de criterio alguno. Así pues, corroboraron que la madre era la receptora de la guardia y custodia de los menores con una probabilidad que iba más allá del azar, mientras que la custodia paterna, por su parte, seguía en buena medida un criterio de exclusión de la madre, ya que se motivaba más por un demérito de la progenitora, es decir, adicción, alienación parental, abandono o maltrato, enfermedad mental, escasez de alimentos o imposibilidad para atender a los hijos, que por las características positivas del padre o el mejor ajuste del menor al padre a sus necesidades. Las conclusiones de este trabajo de investigación, pese a ser demoledoras, han sido ignoradas. Las autoras concluyen: podemos señalar que las decisiones sobre la guarda y custodia de los menores podrían no estar defendiendo el mejor interés del menor. Todo parece indicar que se aplican soluciones estándar, custodia para la madre, a no ser que concurran en ella circunstancias incapacitantes, sin dar entrada a la realidad concreta de cada menor. Este sentido común que la mayoría de los padres querrían pasar más tiempo con sus hijos de lo que les conceden los tribunales. Sin embargo, lo cierto es que sus derechos como padres y los derechos de sus hijos a seguir teniendo padre es frecuentemente ignorado. Así es reconocido ampliamente por jueces valientes, como el juez Francisco Serrano, que afirma que a los hombres se les niega sistemáticamente su derecho a la guardia y custodia de sus hijos por el mero hecho de ser hombres, o el juez Ángel Luis Campo, que reconoce abiertamente que en el ámbito del derecho de familia ha habido siempre una discriminación en contra del hombre. Sin embargo, son los abogados libres de las restricciones a las que están sometidos los jueces los que más críticos se muestran contra la inercia judicial de favorecer la custodia exclusiva materna. En este sentido, el letrado Ignacio Niñerola lamentaba que los juzgados no están adaptados a la realidad social actual. Se sigue concediendo la custodia de los hijos de forma abrumadora e injustificada a la madre, relegando al padre a un papel simbólico. También la abogada Rosalía Pereira considera que la ley del divorcio discrimina totalmente a los hombres de una forma injustificada.
o la misma abogada Giovanna Carril, que denuncia que el hombre es sistemáticamente maltratado en los procesos de divorcio por una ley injusta. Los hombres en los divorcios están expuestos a la ruina, al chantaje y a la indefensión. También se muestra contundente el abogado Felipe Fernando Mateo Bueno, al afirmar que cuando en una sala de vistas mencionas el principio de igualdad contenido en el artículo 14 de la Constitución española y ves que el juez se sonríe y la abogada contraria directamente se ríe, te das cuenta del valor que en los juzgados se da la igualdad entre hombres y mujeres. El abogado Javier Párez Roldán resalta asimismo la absoluta pérdida de confianza de los hombres en la justicia tras asistir a una vista y comprobar cómo son discriminados sin razón alguna. El abogado afirmaba que todos los hombres, después de la separación, acaban con una imagen muy negativa de la justicia. Es más, las propias mujeres acaban con una imagen muy negativa de la justicia, porque han ganado la custodia y les han dado la razón, ellas saben en el fondo que no la tenían. Para el hombre, da igual lo que demuestres, da igual lo que acredites, que al final le van a dar los niños a la madre. También el psicólogo Julio Bronchalcambra delata cómo la vulneración de los derechos más básicos de los hombres en los juzgados de familia se completa con los sesgados informes de los equipos psicosociales que permiten consumar la patriarectomía con cobertura pseudocientífica. En un juzgado de familia, las madres nunca deben demostrar mucho más que son las madres de sus hijos, mediante un certificado de nacimiento. Basta decir ellas mismas lo buenas madres que son y el desastre que es el padre del niño en el juicio para que nadie se atreva a poner en duda la bondad de su maternidad o de su palabra. Los padres deben demostrar que son buenos padres y quieren aspirar a criar a sus hijos de forma repartida o compartida. Lo que realmente subyace en la oposición a la custodia compartida es una repugnancia a cualquier tipo de participación masculina en la crianza y cuidado de los hijos. El sesgo sexual a favor de la mujer de los equipos psicosociales está bien documentado incluso por trabajos científicos. En un estudio sobre las recomendaciones sobre custodia realizados por 120 trabajadores sociales en base a 3 parámetros, relación entre los padres, deseo del menor y sexo del menor, se obtuvieron las siguientes conclusiones. Cuando existía mala relación entre los progenitores, los trabajadores sociales recomendaban por defecto la custodia materna. Pero cuando la relación entre los progenitores era buena y aun siendo más proclives a la custodia compartida, seguían prefiriendo la custodia materna, sin argumentar en base a qué establecían dicha recomendación. Es más, mientras que los trabajadores sociales respetaban el deseo del menor cuando éste manifestaba preferir convivir con la madre, lo ignoraban frecuentemente cuando el menor expresaba su deseo de preferir al padre, sin que el sexo del menor influyese en ello. En aquellos casos en los que los datos objetivos desaconsejaban una custodia exclusiva materna, los trabajadores sociales eran más proclives a recomendar una custodia compartida, antes que recomendar una custodia exclusiva paterna. Todo ello prueba que las recomendaciones de los trabajadores sociales están fuertemente sujetas a prejuicios sociales sexuales, ignoran con frecuencia las necesidades particulares del menor y están perjudicando su interés superior. Lamentablemente, muchos equipos psicosociales están sirviendo no para defender el bienestar de los hijos en caso de separación de sus padres, sino para limitar de forma legal y pseudocientífica los derechos de los menores y de los padres en los juzgados, revistiendo de objetividad lo que es una auténtica aberración, amputarle a un menor uno de sus progenitores. La abogada de familia, Delia Rodríguez, en un artículo publicado en el digital Voz Populi, titulado «Divorcio con hijos en España, un calvario para muchos padres», lo exponía de este modo. Lo cierto es que a los padres todavía se les mira con lupa a la hora de solicitar el modelo de reparto de tiempos igualitarios. Los abogados necesitamos acreditar documentalmente y por las vías que sean necesarias que un padre es buen padre. A las madres no se las juzga con el mismo rasero. A veces presenciamos denegaciones de custodias compartidas únicamente en base a las declaraciones de los niños, los cuales están mediatizadas ya que en muchas ocasiones los menores están sometidos a verdaderos conflictos de lealtades. Conseguir la custodia de los menores se convierte en el caballo de batalla de algunas madres y padres, anteponiendo los intereses personales y económicos a los de los propios niños. La custodia compartida es una forma más de igualdad entre padres y madres que beneficia a todos, especialmente a los niños. Los casos que más me han impactado han sido de padres y algunas madres que han perdido, como suele decir, a sus hijos en vida. Tengo varios clientes que tras una separación devastadora han terminado por no ver a sus hijos, quienes les rechazan y dan la espalda por motivos, en la mayoría de los casos, totalmente injustificados. Existen niños que son verdaderas víctimas de una nueva forma de maltrato infantil, sutil y paulatina, que de forma despiadada termina por minarles hasta el punto de confundir recuerdos o dar por sentado verdades que el otro progenitor les ha metido en la cabeza. Todo ello tiene un perverso fin, que a veces se traduce en intereses económicos, otras veces simplemente es rencor o venganza, que se canaliza a través de los niños. Por ello creo que es imprescindible abordar esta lacra social que afecta a tantísimas familias, hasta el punto de verse rotos los vínculos afectivos entre padres, madres, hijos, hermanos, abuelos y nietos.